Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo hacer una consulta directa a una base de datos a través del nodo SQL. Ten en cuenta que siempre recomendamos por temas de seguridad utilizar otras alternativas para traer variables propias al motor. Te dejamos en la descripción de este video los tutoriales para enviar datos por parámetro, por archivo plano o por web service. Antes de avanzar con este nodo, te recomendamos asegurarte haber intentado probar las otras alternativas. En caso de avanzar con la configuración de este nodo, una vez dentro del motor de decisiones, en la sección Políticas, Editar traza, seleccionamos el nodo SQL Server. Colocamos el cursor donde queremos aplicarlo y hacemos un clic. Se abrirá entonces el editor. En el campo prefijo vamos a asignarle un nombre inicial a las variables resultantes de la consulta a la base de datos. En este caso, DB. Esto sirve para que si, por ejemplo, en la consulta hay una columna montos, la variable resultante será db-montos. En el campo Connection Stream, van a figurar todos los datos de conexión a la base de datos, IP, usuario, contraseña, etc. Te dejamos en la descripción de este video la documentación de Microsoft sobre esta sintaxis. En el campo comando vamos a escribir la sentencia en SQL que queramos consultar dentro de la base de datos. Hay que tener en cuenta que el nodo SQL trae solo el primer resultado, es decir que si tu consulta generara más de un resultado, el motor solo traería el primero. Para finalizar, hacemos clic en Guardar y queda configurado el nodo. Recomendamos chequear que no se haya generado algún error al momento de consultar la base de datos, agregando un nodo test binario luego del nodo que creamos recién, que sirva para testear la variable SQL error. Hacemos clic en Guardar y queda configurado el nodo de chequeo de error. En este tutorial aprendimos cómo hacer una consulta directa a una base de datos a través del nodo SQL. Gracias, nos vemos en el próximo tutorial.